Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con cada uno de ustedes y poder traer temas que consideramos que es de importancia para la comunidad de fe. Importantes porque reconocemos que como creyentes debemos desarrollarnos ir creciendo constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios, conociendo a Dios en cuanto a sus atributos, conociendo a Dios también en el aspecto de cómo se manifiesta en la vida del creyente. Y es necesario que nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo estemos en un constante crecimiento y sobre todo para poder nosotros ser efectivos en la proclamación del Evangelio. Y podemos, en cierta medida, eh, tener algunas diferencias porque es parte natural del ser humano, porque cada uno tiene diferentes tipos de entorno y dentro del marco de las escrituras, dentro de lo que respecta al marco teológico, siempre pueden haber lo que se llaman algunas diferencias, pero en lo que tiene que ver con principios, que son las verdades fundamentales, en ese aspecto, pues podemos estar caminando en la misma ruta. En esta ocasión vamos a estar hablando con relación a la soberanía de Dios y vamos a presentarla de tal manera que cada uno de nosotros podamos conocer aspectos de la soberanía de Dios y diferentes puntos de vista. Y vamos a tratar de finalizar presentando la soberanía de Dios dentro de la perspectiva del marco bíblico. Y vamos entonces conociendo cuán importante es lo que es saber de la soberanía de Dios, cómo ésta se manifiesta y como creyentes, cómo nosotros debemos articularla cuando estamos interactuando tanto con creyentes como aquellos que no conocen a Dios, cuando le presentamos el Evangelio y a veces cuando hacemos defensa de la fe de una manera en la cual queremos que otros puedan venir al conocimiento de la verdad, porque el propósito de Dios es que la gente venga a recibir salvación a través de la persona de Jesucristo. A mayor nosotros vamos entonces conociendo día tras día la intención de Dios plasmada a través de las escrituras, podemos ser más efectivos para poder alcanzar a otras personas. Posiblemente no podemos alcanzar hablando a todo el mundo, pero sí podemos alcanzar a los que Dios nos permita alcanzar y hablarles a aquellos que Dios nos permita llegar. Pero sobre todo entender de que el propósito de Dios en su amor y su misericordia es salvar al ser humano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es uno de los atributos fundamentales de su naturaleza y uno de los principios que son más destacados en la teología cristiana. Por lo tanto, cuando hablamos de este concepto en la cual está describiendo la autoridad absoluta y el control total que el mismo Dios ejerce sobre toda la creación, sobre el cielo, sobre la tierra, tenemos que ver que prácticamente es algo importante, pero tenemos que también definirlo. Entonces, ¿cómo podríamos definir de una manera lo más clara posible cuando hablamos de la soberanía divina? Pues cuando hablamos de la soberanía divina, estamos hablando de un Dios supremo, de poder, de autoridad y derecho para gobernar sobre toda la creación, de acuerdo con su voluntad perfecta y eterna. Esto implica que nada sucede fuera del control de Dios, es independiente y autosuficiente y también actúa conforme a su carácter perfecto. Cuando hablamos de que nada sucede fuera del control de Dios, queremos decir que cada evento en el universo, ya sea pequeño o grande, está bajo su supervisión y su propósito.
Cuando decimos que es independiente y autosuficiente, indicamos de que Dios no depende de nadie ni de nada fuera de sí mismo para tomar decisiones o para existir. Y cuando señalamos que actúa conforme a su carácter perfecto, indicamos de que todas las acciones y planes de Dios son justos, en la cual también manifiesta su amor y también vemos su sabiduría y su buen anhelo, en la cual ha de manifestarse, ya que él emana esa característica por su naturaleza. También podemos ver que hay base bíblica en la cual habla sobre esa soberanía, porque hablamos de Dios como un creador y sustentador, hablamos de un Dios que gobierna sobre las naciones y los reyes, hablamos de un Dios que ordena todas las cosas. Cuando decimos que hablamos de un Dios creador y un Dios sustentador, podemos encontrar cuando en la declaración bíblica se habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como creador, tiene el derecho y la autoridad sobre toda lo creado. Cuando habla el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vemos que su soberanía abarca incluso el sostenimiento de la existencia misma. Saceidad de parte de Él tiene existencia propia. Cuando hablamos de que Dios gobierna sobre las naciones y los reyes, viene a nuestra mente lo que el profeta Daniel en su escrito del capítulo 2, versículo 21, cuando declaró diciendo que Dios tiene el control sobre los asuntos humanos y las decisiones de los líderes. Por eso es que cuando señala también en el capítulo 4, versículo 17, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y no podemos olvidar que de la manera que tiene Dios en ordenar todas las cosas para su propósito, tenemos que ver cómo el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 28, hace una declaración diciendo que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, pero también el mismo apóstol a los de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 11, también hace esta declaración diciendo, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aunque son versículos que pueden sonar de carácter aislado, cada uno tiene su contexto, en la cual necesita ser evaluado para poder entonces entender qué es lo que el apóstol, qué es lo que el autor de cada documento está queriendo hablar intencionalmente, pero en esencia está queriendo resaltar la soberanía divina. Es por eso que hay aspectos clave dentro de la soberanía divina. Por lo menos podemos señalar el control total sobre la naturaleza. Podemos hablar de ejemplos bíblicos como el control de Dios sobre los mares o las tormentas que se muestran con los elementos que se dan a través de lo que ocurre, como el caso de Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Israel. También el caso de las tormentas como Marcos 4:39. Y vemos cómo se muestran estos elementos de la naturaleza y están sujetos a su manto. Pero también vemos que dentro de la soberanía de Dios está el dominio sobre la vida humana. Cuando decimos eso, estamos diciendo que Dios determina el curso de la historia personal y colectiva. Por ejemplo, declara su conocimiento y plan sobre ellos. Es por eso que el profeta Jeremías hace distinción de los mismos. Entonces, también podemos ver cómo el escritor Job, cuando dice que él es el que da, el que quita vida según su voluntad,
Es por eso que también dentro de ese marco del aspecto de la soberanía de Dios, vemos la relación que hay entre la soberanía y la responsabilidad humana. Y es importante porque aunque Dios es soberano, los seres humanos son responsables de sus acciones. La Biblia presenta esta tensión de forma armoniosa. Escuche bien, las decisiones humanas nunca escapan del plan divino, pero tampoco invalidan la responsabilidad moral de cada individuo. Y eso usted puede buscarlo cuidadosamente a través de las escrituras. Puede buscar evidencia tanto como escribía el autor de Proverbios cuando hablaba esta declaración en el capítulo 16, versículo 9, como también lo hacía el escritor de los Hechos, Lucas, en el capítulo 2, versículo 23. Y tenemos que ver que Dios actúa como juez justo. Por lo tanto, su soberanía no es una de tiranía, sino una que se fundamenta en su justicia perfecta. El mismo salmista lo declara en el capítulo 9, versículo 8. Y todos se rendirán, o rendirán, mejor dicho, cuentas ante él. Ahora, hay implicaciones que son prácticas de la soberanía de Dios. Es la confianza total de su plan. Por ejemplo, al saber que Dios tiene control absoluto, los creyentes pueden confiar en que todas las circunstancias, incluso las adversas, tienen un propósito dentro del plan divino. Por lo tanto, sabemos que ocurren porque Dios lo permite y lo que Él ha permitido tiene un plan mayor y beneficioso. También entendemos de que hay una adoración y una reverencia. Por lo tanto, la majestad de su soberanía lo que hace es que nos invita como creyentes a adorarlo porque lo adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace, con una actitud de humildad y gratitud. También podemos señalar su seguridad y su descanso y el descanso espiritual. En otras palabras, saber que nada ocurre fuera del control de Dios. Te otorga prácticamente paz en medio de estados de incertidumbre. Por eso es que creyentes a veces en situaciones donde a veces no le puede encontrar razón, algunos le llaman en el medio de la sin razón, experimentan una paz con sentido de rumbo en medio de su crisis. Y también hay un estímulo para la obediencia, siendo que Dios es el que gobierna con justicia y bondad para obedecer. Tenemos que ver que sus mandamientos se convierten en un acto de confianza y su autoridad. Pero esto no indica de que Dios es tirano, de que Dios tiene algo ya prefabricado para hacerle daño a unos y destruir a otros. No. Es por eso que podemos decir que la soberanía de Dios es una verdad que impacta todos los aspectos de la vida del ser humano y en la vida del creyente mucho más. Es por eso que reconocer y aceptar que Dios es soberano lleva al creyente a depender de Él, adorarle con mayor devoción, vivir con fe, confiado en que su plan es perfecto y que sus propósitos se han de cumplir. Y que es un llamado, reconocer su grandeza y que éstas han de descansar en la seguridad de que Él, que es el Rey eterno, es el que gobierna con todo amor y sabiduría para el bienestar en todo aquel que en Él confía. Es por eso que tenemos que también hacer algo y tener algo claro. La soberanía de Dios no se ve afectada por el libre albedrío del hombre. Es por eso que tenemos que tener ese punto bien claro. La relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre es un tema que también es central en el aspecto de la teología cristiana.
y ha sido también debatido durante mucho tiempo. Y podemos señalar aspectos de análisis sobre el libre albedrío humano, y algunos piensan que afecta la soberanía de Dios, y algunos dicen que tienen evidencia bíblica y posturas a favor, y otros tienen postura en contra. Por eso, cuando nosotros hablamos de la soberanía divina, tenemos que hablar de que la soberanía de Dios tiene, como habíamos dicho, control absoluto y autoridad total sobre todo lo que ocurre en el universo, guiando todos los eventos según su voluntad perfecta. Ahora, el libre albedrío del hombre, escuche bien, es la capacidad humana para tomar decisiones de forma voluntaria, con responsabilidad moral, aunque esas decisiones puedan estar limitadas por circunstancias externas. Es por eso que también existen posturas que afirman que el libre albedrío no afecta a la soberanía de Dios. Hay algunos que argumentan que Dios es el autor supremo de todo, incluyendo las decisiones humanas. Y como habíamos señalado, algunos toman versículos bíblicos y establecen argumentos como ellos. Por ejemplo, Proverbios 16:9, cuando dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Lo cual, este versículo es una declaración que indica que las decisiones humanas están dentro del marco del plan soberano de Dios. Ahora, cuando evaluamos cuidadosamente, vemos que José en una ocasión le dijo a sus hermanos, después de haber sido vendido como esclavo, vosotros pensáis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Lo pueden encontrar en el capítulo 50, versículo 20. Y aunque los hermanos de José actuaron libremente, Dios usó esa actitud negativa de sus hermanos para cumplir su propósito. Ahora, no podemos olvidar que está la compatibilidad entre la soberanía divina y el libre albedrío. Por ejemplo, tenemos que ver la crucifixión de Jesús, en la cual demuestra esta compatibilidad. Pedro había afirmado que dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Esa declaración la hizo Pedro. Puede encontrarla en capítulo 2, versículo 23 de Hechos. Entonces, la crucifixión fue parte del plan eterno, pero los responsables actuaron de manera libre. Daniel, en el capítulo 4, versículo 35, establece que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Muchos a veces se extralimitan cuando utilizan expresiones exageradas, diciendo que el ser humano es una porquería, diciendo que nada se está refiriendo a que pueden ser escoria. El pasaje no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo al estado limitado del ser humano, tan sencillo como eso. Pero tenemos que ver que la libertad humana está subordinada a la soberanía de Dios. Escuche bien, la libertad humana está subordinada a la soberanía de Dios. Es por eso que tenemos que ver cómo en la Escritura se ve la declaración que dice, muchos son los planes del corazón del hombre o en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que ha de prevalecer. Por lo tanto, tenemos que también entender cómo el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículo 16 al 18, y permítanme leerlo,
Lo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para ver y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece, endurece. O mejor dicho, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, cuando vemos esa declaración, vemos cómo Dios tiene misericordia del que quiere endurecer el corazón o quien quiere, mostrando que su soberanía prevalece sobre las acciones humanas. Pero hay que tener cuidado. En realidad, Dios endurece los corazones. ¿Qué es lo que está queriendo plasmar el autor en esa declaración? Estamos viendo de que el Dios de amor, de misericordia, el Dios de piedad, cuando habla, está queriendo entonces decir que Él toca de esa manera, o ya las personas con actitudes de corazones recalcitrantes que han determinado entonces entrarse en la negativa, de no reconocer la soberanía de Dios, han endurecido su corazón. Por lo tanto, ya Dios en su presencia conoce. Por lo tanto, al conocer, ya sabe que de antemano no hay una disposición de la persona de querer entonces dar un paso de arrepentimiento. Por lo tanto, esa actitud en la cual hay un estado repro y continúan con un estado endurecido. Pero también tenemos que ver que esa libertad humana no podemos olvidar que está subordinada a la soberanía de Dios, pero está también, tenemos que ver que el ser humano es responsable de sus acciones, porque él tiene una capacidad para determinar. Cuando vemos la postura de nuestros hermanos calvinistas, en la cual defienden que la soberanía de Dios abarca todo, incluyendo las decisiones humanas. Desde esta perspectiva, el libre albedrío del hombre está sujeto al propósito divino y no puede frustrar su plan. Ahora, tenemos que ver que la, la postura que afirma que el libre albedrío afecta a la soberanía de Dios presenta una serie de argumentos que necesitan ser evaluados. Por lo menos cuando hablan de que el amor genuino requiere de libre albedrío verdadero. Se presenta, por ejemplo, el caso de Josué 24:15, donde se invita al pueblo a elegir a quién servir. Cuando dice, escogeos hoy a quién sirváis. Entonces, este versículo muestra una elección auténtica que es incompatible con un control absoluto. También encontramos en la declaración de Deuteronomio 30:19, que Dios llama al pueblo a tomar una decisión consciente. Por eso es que cuando vemos esa declaración que dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escogéis o escoged pues la vida para que vivas. Entonces, esto sugiere que Dios respeta la capacidad de elección del ser humano. Ahora, la Biblia enfatiza la responsabilidad moral humana. El concepto de juicio final, como habla el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12, donde las personas son juzgadas según sus obras, implica que sus decisiones son genuinas y no simplemente la manifestación del plan de Dios. Ahora, cuando vemos cómo el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, declara que dice, convertidos, apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad vuestra ruina. Vemos cómo se resalta el papel del individuo en responder al llamado de Dios.
Ahora, tenemos que ver también que el pecado y la resistencia al propósito divino. El evangelista Mateo hace una declaración en el capítulo 23, versículo 37, cuando dice que Jesús lamenta, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? Usted ve que aparece bien claro que la voluntad de los hombres puede resistir los deseos de Dios. Y puede ver también la declaración de Génesis 6:6, que muestra que dice: le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Ahora, lo cual esta declaración sugiere que las decisiones humanas, aunque permitidas por Dios, afectan tu corazón. Ahora, tenemos que verla de una manera dentro del marco contextual. Y es importante porque estos son base de cómo el ser humano responde. Ahora, cuando vemos la postura de nuestros hermanos arminianos también, que es interesante, de la misma forma que la postura calvinista también es interesante. Los hermanos arminianos enseñan que el libre albedrío humano es esencial para la relación entre Dios y el hombre. Entonces, ellos señalan de que Dios en su soberanía permite que el hombre tome decisiones reales y que estas decisiones influyan en el curso de la historia. Es por eso que cuando lo vemos de esa manera, podríamos entonces ver dos posturas. Eh, Podemos ver el aspecto del control divino, el aspecto del libre albedrío humano y el plan eterno de Dios. En otras palabras, la postura calvinista hace mención de que ellos sostienen que todo está bajo el control absoluto de Dios, como también en aspectos del libre albedrío humano. El libre albedrío está subordinado a la soberanía divina. Y cuando se habla del plan eterno de Dios, nuestros hermanos calvinistas apuntan a que es inmutable y no es afectado por la humanidad. Nuestros hermanos arminianos, el control divino, ellos lo presentan como que Dios controla el panorama general, pero respeta la decisión humana. Cuando se habla del libre albedrío, se habla de un aspecto en la cual es auténtico y es respetado por Dios. Cuando se habla del plan eterno de Dios, tenemos que verlo que éste contempla y responde a las decisiones humanas. Entonces vemos que hay unas diferencias. Entonces, si analizamos cuidadosamente, ambas posturas solamente coinciden en reconocer la soberanía de Dios, pero difieren en cómo se relacionan con el libre albedrío humano. Entonces, los textos bíblicos pueden ser interpretados dentro de ambas perspectivas, por lo que muchos creyentes adoptan un enfoque, digamos, equilibrado, que consideran que Dios es completamente soberano, pero también otorga al ser humano responsabilidad moral genuina. Ahora, esta tensión es un elemento que podríamos llamar de misterio que trasciende el entendimiento humano, pero enfatiza la grandeza de Dios y la importancia de nuestra respuesta a su llamado. Ahora, algo que a veces escuchamos, y es que a veces nuestros hermanos arminianos hablan de la gracia previniente. Algunos hablan de la gracia previniente como algo que viene y se va. Pero fíjese, la gracia previniente o la gracia previniente de Dios es una que opera continuamente desde el primer destello de la vida moral.
Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando de la vida moral en la cual permite una cooperación, lo que llaman sinérgica con la voluntad humana. ¿Por qué con la voluntad humana? Porque como tiene el ser humano libertad para tomar decisiones, el ser humano tiene una capacidad para poder decidir, tiene lo que se llama en términos de análisis, tiene lo que podríamos conocer como percepción ejecutiva, de poder analizar cuidadosamente. Podemos señalar que esta visión no socava lo que ellos llaman la responsabilidad y la depravación del hombre, total del hombre. Ahora, tenemos que ver que dentro de eso está lo que se llama la teoría gubernamental de la expiación, en la cual el término del primer destello de la vida moral y también está la teoría gubernamental. Ahora, yo no sé si ustedes lo habían escuchado antes, pero cuando mencionamos la gracia previniente de Dios, como habíamos dicho, que es algo que muchos piensan que es algo que viene y que va, en realidad el primer destello de la vida moral, tenemos que ver lo siguiente, para referirse a ese momento. Es algo que se tiene que entender de la siguiente manera. Este destello de vida moral tiene su inicio cuando el ser humano comienza a ser consciente de la diferencia entre el bien y el mal. Entonces se convierte en un agente moral. Entonces, este constituye ser lo que se llama el punto en que el ser humano experimenta lo que se llama la capacidad de responder a la gracia previniente de Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que se llama conciencia sobre lo bueno y sobre lo malo. Por lo tanto, la gracia previniente es un concepto que es clave dentro de la teología albiniana, pero que se refiere a la obra de la gracia de Dios que ellos declaran precede a cualquier acción humana hacia Él. Entonces, en este contexto, incluso antes de que la persona sea capaz de elegir o de responder a Dios, la gracia divina ya está esperando para habilitar esa respuesta. Cuando se habla del primer destello, estamos viendo que esto implica la capacidad moral, o sea, un estado en el que la persona empieza a discernir conscientemente entre lo bueno y lo malo, asumiendo responsabilidad moral. Entonces, responsabilidad moral por sus decisiones. Por lo tanto, eso es un proceso que está lo que se llama íntimamente ligado al concepto del libre albedrío y a la intención del ser humano con la soberanía de Dios. Y es lo que nuestros hermanos arminianos sostienen. Entonces, cuando esto se tiene claro dentro de esa perspectiva arminiana, podemos entonces ver al concepto de lo que es la teoría gubernamental, teoría gubernamental, lo que ellos llaman, lo que llaman ellos teoría gubernamental de la expiación. Ya, teoría porque no es ley, por lo tanto es algo que ellos en ese proceso de análisis. O sea, la teoría gubernamental de la expiación es una perspectiva sobre el propósito y los efectos de la muerte de Cristo, que está originada en la postura de nuestros hermanos arminianos y que enfatiza el carácter moral y rector de Dios como gobernante del universo. Y esta es la postura. El pecado como una amenaza al orden moral, el gobierno moral de Dios
y el propósito de la cruz. Cuando se habla de el pecado como una amenaza al orden moral, lo que está queriendo señalar es que el pecado es visto principalmente como una violación del orden moral universal, en lugar de una deuda que se debe pagar, o una esclavitud del ser humano al poder del mal. Entonces, cuando el gobierno moral de Dios, estamos hablando de que Dios, como el gobernador del universo, mantiene el orden moral al exigir justicia frente al pecado. Por lo tanto, no hacerlo compromete su carácter justo y recto. Entonces, cuando se habla del propósito de la cruz, esto incluye la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo no es un pago literal o equivalente por los pecados individuales. También tenemos que ver que es más bien una demostración de la gravedad del pecado y el compromiso de Dios con la justicia. Y también ver que en la cruz Dios entonces satisface las exigencias del orden moral al mostrar que el pecado tiene consecuencias, pero sin comprometer su disposición a perdonar. Por eso es que ahí es que tenemos que ir a la parte de lo que es la respuesta humana. En la parte de la respuesta humana, ahí es donde el enfoque no está en una transferencia de mérito, sino la transformación moral de los pecados que responden a la gracia de Dios. Entonces, podemos decir que Cristo, al sufrir por los pecados, revela el amor de Dios y motiva a los seres humanos a arrepentirse y a alinearse con el orden divino. Y esa es lo que se presenta dentro de la postura de nuestros hermanos arminianos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo práctico de la teoría gubernamental. Imaginemos un juez que preside sobre un caso criminal, en un caso, digamos, un caso criminal, el juez decide perdonar, pero no sin antes subrayar la gravedad del crimen imponiendo castigo. Entonces, aunque el criminal es liberado, el mensaje es claro. El orden y la justicia deben respetarse y la gravedad del pecado no se tribaliza. En otras palabras, es como, míralo de esa forma, o sea, la persona prácticamente es perdonado por la gracia, pero no es porque la persona sea inocente. Entonces, tenemos que ver también que se utilizan estas ideas para conectar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Entonces, la gracia previniente y la teoría gubernamental de la expansión lo que hacen es que subrayan que Dios, en su soberanía, lo que hace es que proporciona medios para los seres humanos puedan reconciliarse con Él, mientras que preserva lo que se llama la libertad moral y la responsabilidad del individuo. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cómo las Sagradas Escrituras aborda de manera categórica la sabiduría de Dios? Porque más o menos presentamos una idea de lo que podemos visualizar dentro de nuestra postura de nuestros hermanos calvinistas y la postura de nuestros hermanos arminianos. Pues cuando hablamos dentro del marco de la postura de las Sagradas Escrituras, tenemos que ver que la soberanía de Dios vemos que aborda de una manera, la palabra de Dios ahí es exacta, porque se presenta de manera categórica, de manera exhaustiva. Entonces vemos a Dios como el supremo rey, creador, gobernante del universo. Entonces vemos cómo se ofrecen evidencias de su autoridad absoluta. Vemos también su control sobre todo lo creado y su poder para ejecutar su voluntad perfecta. Por ejemplo, vemos la soberanía de Dios en la creación, la vemos como un gobernante supremo, la vemos en el control sobre la naturaleza, la vemos sobre la soberanía
en la salvación y en la historia y el tiempo, y la vemos en el Dios, en Él trabajando con el ser humano, y también podemos ver en el aspecto de las implicaciones prácticas cómo esa soberanía se manifiesta. Ahora, cuando decimos que la soberanía de Dios en la creación, estamos diciendo que se manifiesta como diríamos, usted puede ver desde Génesis toda esa manifestación, como Dios se presenta como creador, lo que implica esa autoridad absoluta, como habíamos dicho al principio, establece las leyes de la naturaleza y las gobierna con poder, siendo tanto el origen como el sostenedor de todo. Es por eso que cuando utiliza la expresión porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, esto lo que indica es que afirma que la creación no solo depende de Dios por su existencia, sino que también para su propósito. Entonces, Dios creó todo con un plan divino y perfecto. Cuando hablamos de que Dios es el gobernante supremo, vemos cómo las Sagradas Escrituras lo que hace es que resalta que Dios es el que ejerce control total sobre los asuntos del mundo. Y como señalamos anteriormente, sobre dominio del reino de los hombres y del reino a, a todas partes. Y eso la evidencia está en Daniel 4:17. Entonces vemos el ejemplo del caso de Nabucodonosor, demostrándole a él quién es el verdadero soberano. Entonces vemos que Dios establece autoridad humana y mueve las circunstancias conforme a su propósito. Vemos también, por ejemplo, cómo muchos son los planes que el hombre puede tener, pero el propósito de Dios es el que ha de prevalecer. Y tenemos que ver cómo la escritura lo que hace es que reafirma que ningún esfuerzo humano puede entonces frustrar la voluntad divina. Entonces, cuando hablamos del control de la naturaleza, vemos el poder soberano de Dios, se evidencia en su dominio sobre los elementos naturales, y vemos también ejemplos como la división del Mar Rojo, cuando Jesús calma la tempestad con su autoridad. Vemos cómo estos eventos muestran las fuerzas de la naturaleza, cómo responden ante la voz de su voluntad. Y vemos cómo en una ocasión el salmista, en el Salmo 125:6, cuando dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, son declaraciones de afirmación universal que destaca la autoridad que abarca desde lo invisible hasta lo visible. Entonces, vemos también otro aspecto, la soberanía de Dios en la salvación. En el ámbito de la redención, la soberanía de Dios queda claramente expuesta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo, este texto lo que habla es de su plan eterno para la salvación de todos aquellos que deciden creer en Él, indicando que nada en este proceso queda fuera de su control. No es que Él hace selección de un grupo específico, sino que Él ha determinado antes de la fundación del mundo llevar al hombre a que pueda entonces tener una relación con Él, porque su propósito es volver a esa comunión perdida. Entonces, también vemos que Dios no usa fuerza uh, para ello, porque le otorga al hombre unas herramientas. Entonces, Él obra en la vida del ser humano y vemos que también obra de manera sobrenatural, pero también respeta esa libertad que le otorga al ser humano. Por eso es que vemos también, cuando vemos que sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este pasaje lo que hace es que refleja que Dios utiliza incluso circunstancias difíciles para cumplir su propósito en la vida de aquellos quienes confían en Él, pero no se está refiriendo a un grupo de escogidos, sino a aquellos que han determinado creer en Él. Entonces, vemos lo que es el aspecto de la soberanía en la historia y el tiempo. O sea, Dios no solo gobierna sobre el presente, sino también es soberano sobre el pasado y el futuro. Por eso es que su control es total sobre los tiempos. Cuando dice que Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, en un cumplimiento, vemos cómo las profecías hacen un reflejo de ese cumplimiento. Vemos, por ejemplo, la llegada de Jesús para hacer el cumplimiento mesiánico. Vemos la redención a través de la cruz. Estos son eventos que demuestran que Dios, en su soberanía, guía la historia hacia el cumplimiento de su propósito redentor para salvar al ser humano. Entonces, vemos también, como señalamos anteriormente, la soberanía de Dios y el hombre. Aunque Dios es completamente soberano, asigna responsabilidad moral al ser humano. Y esto se ve claramente como cuando dice el profeta Malaquías: convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. Escogeos hoy a quién sirváis. Capacidad del hombre de decidir. Entonces vemos que la soberanía divina no contradice la capacidad de elección humana, no la contradice. En cambio, la complementa. Entonces, ya que Dios permite las decisiones libres del hombre mientras lleva a cabo su plan soberano, como el caso de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que cuando dice por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. O sea, aunque el plan se iba a llevar a cabo, vemos que nada lo obstaculiza. Entonces tenemos que ver que hay implicaciones prácticas de la soberanía de Dios. Está la confianza absoluta, está la adoración y gratitud, como señalamos anteriormente, la esperanza de cumplimiento de promesas y motivación para la obediencia. Usted notará que hemos vuelto a repetirlo, pero estamos vuelto a repetirlo porque lo estamos presentando dentro del marco de lo que la Escritura presenta de manera categórica. La confianza absoluta. Dios gobierna el universo y proporciona paz y seguridad, incluso en medio de la adversidad. En la adoración y gratitud, reconocer su soberanía lleva a rendirle honor y gloria a Él. Esperanza en el cumplimiento de sus promesas. Dios cumplirá su propósito en el tiempo perfecto. Y motivación para la obediencia. Dios, siendo soberano, merece la lealtad y la obediencia de sus criaturas. Entonces, podemos decir que las Sagradas Escrituras abordan la soberanía de Dios de manera categórica, al mostrar su autoridad absoluta como creador, como gobernante, redentor. No hay área de la existencia humana del universo que esté fuera del control divino. Por lo tanto, esta enseñanza no solo revela, o esta doctrina, no solo indica su poder, sino también su amor y sabiduría, asegurando su gobierno, asegurando que Él es justo, asegurando su propósito que es perfecto, y para todo aquel que cree la soberanía de Dios es una fuente de consuelo, es una fuente de confianza, llamados a vivir bajo su señorío. Eso es lo que presentan las Sagradas Escrituras en cuanto a la soberanía divina. Dios no tiene problemas de autoestima. Dios no tiene problemas con que el ser humano
tome decisiones, porque la toma de decisiones del ser humano es parte del complemento de la soberanía de Dios, porque Dios lo diseñó de esa manera. Es por eso que podemos decir que tanto la postura teológica calvinista, la postura teológica arminiana, son incompletas. Son incompletas. Entonces, al ser incompletas, tenemos que ver que tendría que reevaluarse, porque en ellas tenemos que ver qué es lo que dice Dios a través de la Escritura. Y lo que Dios presenta es un Dios que, aunque es justo, también es un Dios de amor y de misericordia, y que su propósito es salvar al ser humano, y que esa capacidad de salvación él la otorga por la gracia, pero el ser humano tiene la capacidad de poder aceptar o rechazar esa salvación. En otras palabras, la salvación es soberanía de Dios, pero es decisión de los seres humanos. Dios no fracasa si el hombre la rechaza. No, eso es una demostración de que Él le ha otorgado al hombre el derecho de tomar decisión, pero Dios no fracasa ni como mediador, ni como Dios. Al contrario, demuestra su justicia, porque le da al hombre la capacidad de poder decidir. Ya Dios determinó dar salvación. Está ahora en el ser humano aceptar ese regalo de salvación. Nosotros ahora lo hemos aceptado. Nuestro trabajo ahora es compartirlo con otros para que otros también vengan al conocimiento de la verdad y puedan reconocer que el Dios soberano, su intención principal es salvar, y que ese Dios, esa gracia previniente, es una gracia que tiene su inicio desde el momento en que el ser humano tiene conciencia sobre el bien y el mal y sigue trabajando en el individuo con el fin de hacerle entender que si no tomar una decisión en cuanto a su vida espiritual, esa decisión va a tener repercusiones en la eternidad. Esperamos que esta información pueda ser de ayuda y que a la misma vez usted pueda sacar provecho y puede buscar información del mismo. Pero el Dios soberano de las Escrituras es categórico. El Dios soberano de las Escrituras se caracteriza porque su soberanía es una en la cual no está afectada por el libre albedrío del ser humano. Bendiciones a todos.